Hola a todos. Hoy exploraremos el tenso enfrentamiento cuando Mai llega a la oficina de Alex para pedir perdón mientras Tuna corre bajo la lluvia para estar a su lado. La última vez Alex descubrió la implicación de Mai en el fraude que casi quiebra su empresa y decidió escucharla solo una vez antes de tomar una decisión sobre su futuro juntos. En este episodio somos testigos de una disculpa de rodillas, pruebas sobre la mesa y la clara línea entre la justicia y la indulgencia. Si encuentras esta historia interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. El trueno golpea el vidrio. La luz de la sala de reuniones zumbaba como insectos nerviosos y sobre el suelo brillante Mai se arrodilló. Sus rodillas dejaron 2 círculos húmedos sobre las baldosas. La lluvia calaba de su cabello a su rostro, mezclándose con las lágrimas que no podía controlar. Frente a ella, Alex permaneció quieto, con los puños de la camisa remangados, la mandíbula tensa. Se veía como un hombre que había atravesado la tormenta y decidió dejar de temer a los rayos. «Alex», susurró Mai con la voz rasposa. «Por favor, no vengo aquí a pelear. Vengo para arrodillarme». Su voz estaba tranquila, casi suave. Esa suavidad era más dolorosa que cualquier rabia. No se trataba de un perdón que tú habías roto. La lluvia golpeó más fuerte como si el cielo quisiera escuchar. Desde el pasillo, unos pasos apresurados se detuvieron escuchando. La respiración de Tuna se detuvo justo afuera de la puerta. Ella pudo ver la escena a través de una rendija de luz. Mai arrodillada a Alex, inmóvil como una sentencia. Y en ese momento, entre los truenos y el silencio, ese día regresó. La mañana de ese día llegó con más claridad que la de ayer. Las llamas ardían silenciosamente en la entrada de la escuela. Los estudiantes agitaban las manos. Tuna respondió con un gesto. Su sonrisa nunca alcanzó sus ojos. En clase la pizarra era como el cielo vasto lleno de cosas que no podía alcanzar. En su mente el nombre seguía resonando sin cesar. Mai, el nombre que Alex mencionó anoche plano, como si él hubiera aprendido la forma de la traición y ahora pudiera pronunciarlo perfectamente. Durante el receso subió las escaleras traseras donde el viento siempre intentaba colarse. Llamó. Él contestó al segundo timbre, su voz ronca, ya sea por el sueño o por la ansiedad. «Mai acaba de enviarme un mensaje», dijo. «Ella llegará esta tarde». «No la veas», dijo ella de inmediato. «Es demasiado rápido, demasiado sincero». «Alex quizás no sea así. No tengas miedo», dijo él suave y calmado. «Es momento de escuchar cualquier historia que ella crea que puede salvar lo que queda antes de que yo termine con todo». El silencio los envolvió. Ella tragó el miedo ese que sabía a metal. «Ten cuidado». El suspiro de él resonó a través del teléfono y luego se desvaneció. A media tarde el cielo cambió de opinión. Las nubes se juntaron como rumores. Las ventanas del campus se empañaron con la primera lluvia ligera. A las 3, el reloj en el aula brillaba como una luz de advertencia. Algo dentro de Tuna se rompió de repente. Se levantó. «Perdón», dijo con voz suave y sincera. Luego salió por la puerta antes de que su disculpa pudiera resonar. En el estacionamiento la lluvia comenzó a caer con fuerza como agujas. Ajustó su casco color crema, levantó las piernas y se subió a la moto blanca que Alex le había regalado. Luego giró la llave. El motor ronroneó suavemente bajo la tormenta. «Por favor», susurró ella a la ciudad, «que todo esté bien». Los semáforos parpadeaban en el aire húmedo, verde, amarillo, rojo. Ella los pasó con cuidado, un destello de recuerdos. Alex después del fraude, las manos temblorosas alrededor de la taza de café frío, la noche en que lo encontró en el umbral. La lluvia dejando marcas de soledad sobre sus hombros, el abrazo que le dio en ese momento. Fuerte y silencioso como una promesa de mantener todas las piezas juntas hasta que él pudiera respirar de nuevo.
No puedes quedarte quieta. No cuando la persona que amas está caminando hacia un precipicio, aunque jure que sabe dónde está la tierra. Cuando pasó junto al logo de vidrio de su empresa, la lluvia ya era una pantalla plateada sólida. Estacionó medio bajo el techo salpicando agua con sus botas y corrió hacia la puerta. Adentro, el aire estaba como en una habitación que había contenido la respiración demasiado tiempo. La voz de la recepcionista le llegó como un susurro. Señorita Tuna, el señor Alex está arriba. La señora Mai llegó hace 20 minutos. Piso 2, sala de reuniones. Las instrucciones que tu corazón ya conocía bien. Ahora es la rendija de luz, es la escena de las rodillas en el suelo. Tuna empuja la puerta con una mano suave y cuidadosa, como si cualquier sonido pudiera romper lo que queda por salvar. Todo el cuarto gira hacia ella en silencio. Está empapada de lluvia, su suéter empapado por la tormenta. Alex, su mirada pasa por ella y se suaviza en un latido. Mai pálida, temblando sobre el suelo de cerámica. Alex, dice Tuna, su voz calmada porque la calma también es amor. Aquí estoy. Él la mira por un momento. Algo en sus hombros se relaja. No debiste haber venido, susurra. Sabía que vendrías. Mai gira la cara hacia Tuna como si fuera hacia una luz que no merece. Tuna, siempre eres amable. No tenía intención de... dice ella. Ya no, dice Tuna, no por crueldad. Simplemente está cansada de las palabras que siempre llegan demasiado tarde. Ya hice suficiente para hacerte daño. Un expediente está abierto a la mitad sobre la mesa. Correos electrónicos impresos y sujetados con grapas. Firmas que no son de Alex. Una huella en papel sombría con un propósito claro. Las gotas de lluvia caen sobre la primera página. Lluvia o lágrimas, las pruebas no se preocupan por cuál. Mai levanta la mano del muslo flotando vacía en el aire. Estaba desesperada, dice. La verdad, se volvió débil porque hacía mucho que no la usaba después de perderlo todo. Pensé que si ayudaba a ellos una vez, si me daba la vuelta, solo una vez podría arreglarlo después. Podría poner todo de vuelta como estaba. Finalmente Alex se mueve. Se adelanta y pone el expediente sobre la mesa, usando 2 dedos como si lo fijara para evitar que siga girando. No te diste vuelta, dice él. Cerraste los ojos. El mentón de Mai tiembla. Voy a devolverlo todo. Cada centavo lo voy a arreglar. No puedo devolver la confianza, dice Alex suavemente. El silencio se extiende más allá de cualquier grito. Un rayo corta la ventana. El trueno retumba lentamente y bajo como si algo gigantesco estuviera recordando tu nombre. Tuna se acerca a Alex sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca para que él pueda encontrar fuerza en ella si lo necesita. Ella mantiene la mirada fija en Mai. Mira, quiero el perdón como el dinero. Rápido, simple, medible. No es así. Llega en pedazos y hay pedazos que nunca llegarán. Mai parpadea, las lágrimas aún pegadas a sus párpados. ¿Qué quieres que haga?, pregunta. Esta vez Alex dijo, no cuentes la historia en la que tú eres la víctima. Sus palabras cayeron sobre Mai como agua fría. Sus manos lentamente descendieron hasta sus rodillas. Bajó la mirada al suelo, observando la luz reflejada en las baldosas mojadas. Cuando habló, su voz se fue apagando. ¿Yo? Les di la estructura del contrato, dijo. Les dije cuándo estarías más vulnerable después de que el proveedor se retirara después de la reunión del consejo. Sabía que siempre trabajabas hasta tarde en esas noches. Sabía a quién llamarías y a quién no respondería. Su garganta se cerró. Lo sabía porque siempre confiabas en mí y yo lo aproveché. Toda la habitación permaneció en silencio escuchando. La respiración de Tuna se detuvo. El mentón de Alex se tensó y luego se relajó. La verdad siempre llega como un viento frío, limpio y claro. Mai bajó la cabeza apoyando las 2 manos sobre el suelo. Te hice daño, dijo.
las palabras sinceras por primera vez. Quería ganar en la vida más que quería ser alguien que pudieras amar. Me convertí en la chica arrodillada en la oficina de mi ex rogando que la lluvia pudiera esconder cuán tarde llegaron mis disculpas. El silencio se asentó y se quedó con ellos. Alex miró el expediente, luego miró por la ventana, luego miró a la mujer que le había enseñado exactamente dónde estaban sus límites al cruzarlos. Cuando habló, su voz estaba tranquila de una manera que hizo que el corazón de Tuna se apretara. «Puedo llamar a la policía», dijo. Y la frase salió sin emoción. «Sabes que puedes. ¿Sabes por qué no lo haces?» Mai asintió con los ojos bien abiertos. Él abrió el cajón de la mesa y metió el expediente en la oscuridad. El sonido fue muy suave, pero se convirtió en el más grande de todos en la habitación. «Levántate», dijo. Mai dudó. Se levantó con las piernas temblorosas, cada movimiento cuidadoso, como si el mundo se hubiera vuelto cristal. Alex cruzó la mesa y se detuvo a un brazo de ella. La tormenta disminuyó, el edificio parecía escuchar. «Aquí», dijo él, su voz resonando no con crueldad, pero con claridad absoluta. «Es tu última disculpa, no porque yo sea generoso, sino porque ya no tengo nada más. Dilo como la verdad, y luego enfrenta lo que has hecho». El ritmo de la respiración de Mai se desajustó. Tuna los miró a la persona que amaba y a la amiga en la que casi se había convertido, y sintió la grieta exacta donde la compasión y la justicia se encuentran. «Comienza», dijo Alex. Mai abrió la boca y el trueno retumbó tan cerca que las ventanas vibraron como si el cielo quisiera escuchar su respuesta. «Te traicioné», dijo. Las palabras salieron de Mai como fragmentos. «Elegí el miedo sobre ti. Elegí el camino corto y me dije a mí misma que devolvería el mapa después. Quería que el éxito me perdonara». Tragó las lágrimas, la garganta le ardía. «Lo siento, Alex. Lo siento, Tuna. Llegué tarde, pero aquí estoy». Nadie se movió. La tormenta se acercaba a la ventana. Alex no apartó la mirada. «Esa es tu disculpa», dijo con voz monótona. Y la respuesta... Mai parpadeó. La respuesta... «¿Qué vas a hacer ahora?», dijo Tuna con voz tranquila. «Lo siento, es una puerta. No se abre si no giras el pomo». Algo en la postura de Mai se relajó agotada al aceptar su propio nombre. «Renunciaré a la empresa a la que me uní para ayudarles a hacerte daño», dijo con la mirada ahora firme al pronunciar las palabras. «Enviaré una confesión escrita al equipo de cumplimiento de su empresa y una copia para ti para que tenga un registro que no pueda enterrar. Devolveré todo el dinero que recibí más los intereses. Firmaré cualquier documento que necesites para proteger a tus clientes». Alex la escuchó con la disciplina de un hombre que está aprendiendo que el perdón no es algo fácil. «Escribiré una declaración», dijo. «Cada detalle, nombres, fechas, cuentas, lo enviaré esta noche». «Sí». La voz de Mai no tembló. «Sí miento una vez». No necesitaba terminar la frase. No tenía que decirlo. Mai asintió. «No lo haré». La luz sobre ellos parpadeó cuando la lluvia comenzó a disminuir. La habitación se sintió diferente, como una herida que ha dejado de sangrar, pero aún no ha aprendido a doler. Tuna miró a Alex. Su rostro estaba un poco más suave, un cambio que solo ella podía ver. Respiró profundamente y se acercó más a la mesa. «Si quieres arreglar todo esto», le dijo a Mai, «empieza asumiendo la responsabilidad sin esperar nada a cambio». «Lo sé», susurró Mai. «No te pediré que me perdones». «Eso ayuda», dijo Tuna suavemente, «pero no lo cura». La mirada de Mai bajó. «No vine aquí para sanar», admitió. «Vine por la culpa que no me deja dormir. Porque cada vez que cierro los ojos veo su rostro cuando se dio cuenta». Miró a Alex con un coraje que le permitió enderezar sus hombros suavemente. «Viviré con lo que he hecho, pero no dejaré que eso sea el último capítulo que escriba», dijo Mai. La respuesta de Alex fue casi suave.
Entonces escríbelo bien. Un timbre de teléfono vibró. Instintivamente los tres miraron hacia la mesa. Era el teléfono de Alex. La pantalla brillaba con el nombre de un cliente quien casi canceló el contrato después del sabotaje. Él miró la pantalla por un respiro, luego apagó la llamada en silencio sin contestar. Esa decisión fue silenciosa, pero resonó. Volvió a mirar a Mai. «Hay una cosa más», dijo. «Vas a llamar al Sr. Fan, ese cliente, y le vas a decir exactamente lo que hiciste para manipular la oferta. Le vas a decir que el equipo de trabajo de él fue transparente. Le vas a decir que las dudas que tiene sobre nosotros no son nuestras». «Lo haré», dijo Mai de inmediato, como si se sintiera aliviada por haber recibido instrucciones claras sobre cómo saldar una deuda interminable. «Y si él pregunta por qué estás confesando», agregó suavemente, «dile que la lluvia finalmente me hizo ser honesta». Alex sonrió por primera vez, una sonrisa fugaz en la comisura de sus labios. Tuna la vio la sonrisa pequeña y silenciosa. Mai retorció sus manos nerviosa. «Me voy ahora», dijo. «Mándame la lista de lo que necesitas. Lo haré esta noche». Vaciló. «Alex, gracias por no llamar a la policía. No lo merezco». «No lo hice por ti», respondió él. «Tan simple como la luz. Lo hice por el hombre que quiero seguir siendo». Ella tragó y asintió una última vez. Luego se volvió hacia Tuna. «Eres la amiga que no sabía cómo llevar conmigo», dijo su voz quebrada. «Siempre merecías algo mejor». Từ Na đã đến bên Henry, nhưng tâm trí cô không thể thoát khỏi hình ảnh của Alex và May. Mỗi người bước đi, mỗi hơi thở đều là một gánh nặng. Cô cố không bước vào phòng và đóng cửa lại, nhưng suy nghĩ và cảm xúc cứ hành hạ cô. Những giọt nước mắt vẫn rơi hòa lẫn với một nỗi đau mà cô không phải biết đối diện thế nào. Cô đã nghĩ tình yêu của cô và Alex sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua tất cả mọi thử thách, nhưng giờ cô không chắc nữa. Bên ngoài mọi thứ vẫn yên bình như bao ngày khác, nhưng trong lòng Từ Na một cơn bão đang hình thành. Cô cần hiểu mọi chuyện. Cô không thể để một sự hiểu lầm phá hủy mối quan hệ của họ. Nhưng liệu Alex có thể giải thích mọi chuyện? Liệu anh có nhận ra nỗi đau mà cô đang trải qua, hay tất cả những điều này chỉ đơn giản là kết thúc một tình yêu không còn như xưa nữa? Câu hỏi này vang vọng trong đầu Từ Na, và có lẽ đó là câu hỏi mà nhiều người đang tự hỏi mình. Liệu tình yêu có thể vượt qua sự hiểu lầm và tổn thương, hay đó sẽ là thứ thúc đẩy chúng ta ra xa nhau hơn? Liệu Từ Na có thể tha thứ cho Alex và tình yêu của họ sẽ tiếp tục? Hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo.